Al principio no había sido el verbo, decía su abuela, porque antes del verbo había sido la acción y antes de la acción el deseo. Pero hoy voy a hablarles de un libro muy hijueputa, un libro que los últimos años ha tenido como, o se ha hablado más de él, gracias a que hace como 2 o 3 años, creo, o 4 ya, el tiempo pasa muy rápido, se publicó una obra póstuma de la autora y ha sido como en los últimos años una suerte de boom literario acá en Colombia y es nada más y nada menos que Marvel Moreno y hoy voy a hablar de su novela En diciembre llegan las brisas, que es un señor librazo. Si ustedes quieren leer un buen libro, este es el libro. Como siempre voy a hablar de las cosas que me gustaron del libro, no voy a hablar de la historia general del libro, sino de las cosas que encontré interesantes y por qué me parecieron geniales. Y pues bueno, empecemos. Bueno, En diciembre llegan las brisas es un libro crudo, fuerte, que te incomoda, en el que las historias, las acciones y los personajes son detestables, son incómodas, te hacen pensar como que mierda es el mundo. El mundo es un asco, pero no es simplemente la exposición de los hechos como son y crudos y feos que te hacen sentir mal viaje, sino, siento yo, es una explicación de, y eso me hace pensar que es un libro demasiado inteligente. O sea, me imagino que Marvel Moreno fue una persona demasiado inteligente y muy interesante, porque este es un libro inteligente donde uno puede encontrar pensamientos y análisis hacia la sociedad basados en la biología o en la psicología, más específicamente creo yo el psicoanálisis, donde los análisis que hace a la sociedad burguesa barranquillera, que obviamente es bien y era, porque es un libro que se desarrolla como en, no me acuerdo, como entre los 50 y los 80, pues obviamente es demasiado machista, es burguesa, es machista y entonces un poco hace un análisis, psicoanálisis a esa sociedad y a sus personajes, lo cual me parece una cosa impresionante. Pero no es un libro que explora el machismo solamente desde la perspectiva de las mujeres, sino que también desde la perspectiva de los hombres y se puede ver la voz masculina aquí y hay un sinfín de personajes, buenos ejemplos de lo que es el machismo, pero no solamente el machismo, sino la sociedad en general y lo mal viaje que puede llegar a ser. Me parece una cosa impresionante. Si Darwin no se había equivocado y había en efecto un proceso de selección natural, parecía acertado pensar que los hombres actualmente en vida eran descendientes de aquellos cuya violencia o crueldad, hoy defectos, ayer virtudes, les había permitido masacrar convenientemente a sus adversarios, transmitiendo así a sus hijos un patrimonio genético susceptible de despertar en las mujeres la más sana desconfianza. Que apedrearan a los pájaros, arrancaran las alas de las moscas o descuartizaran el cuerpo de las lagartijas, correspondía pues a tendencias estimuladas por la selección en el pasado que la sociedad presente no había encontrado el modo de inhibir, pues seguía tolerando el dominio del más fuerte y aceptaba que la arbitrariedad y la injusticia fuesen el pan de cada día. O sea, ¿no? Qué cosa tan inteligente, es demasiado genial. O sea, en un tiempo los humanos debimos ser como la mayoría de los animales cazadores, sanguinarios, violentos, porque era lo que se tenía que hacer, porque era como se sobrevivía en eso, y como sobrevivieron y fueron los más fuertes, le legaron ese código genético a su descendencia y ese código genético ha sobrevivido hasta nuestra época y por eso los manes son violentos y por eso las mujeres tienen desconfianza de los manes por sus actuales violentos. Ven, o sea, qué análisis tan hijo de puta.
Ahora bien, algo que me gusta mucho de este libro es que cada personaje principal es la historia de tres mujeres desde la visión de Lina, podría ser la protagonista del libro, y es más o menos cómo Lina se relaciona con ellas y cómo Lina ve la situación de ellas y cómo Lina analiza la situación de ellas y cómo entiende la situación de ellas un poco basada en la historia de sus antepasados. Entonces, por ejemplo, la primera historia es la historia de Dora, una chica que desde pequeña fue destinada a ser la encarnación del eros, de la sensualidad, del erotismo y tenía, o sea, a medida que fue creciendo y a medida que fue entrando en su adolescencia, su cuerpo fue tomando pues esas características que pueden despertar sensaciones sexuales o sensuales en las otras personas y era así de tal manera que era muy difícil ocultarlo, pero tenía una mamá que era demasiado cristiana católica y que además tenía de cierta manera envidia de esa condición de su hija Dora, ese exaltación del Eros y esa reencarnación del Eros en persona que era su hija, tenía de cierta manera celos y lo que intenta hacer es... Eh, ¿Qué pasó? Y lo que intenta hacer es retener esa sensualidad, lo que intenta hacer es ocultar a su hija de la sociedad porque ella sabe que despierta esos deseos en la sociedad y no quiere que su hija esté en eso. Y lo que hace entonces es vendarle el cuerpo, no la deja salir, cuando ella está jugando ahí en el jardín y pasa gente como que la entra. Y mejor dicho, la tiene en un presidio el hijo de puta, pero pues todos sabemos, bueno, no todos sabemos, pero es muy bien sabido por muchas personas que entre tú más escondas algo, más deseo va a generar en las demás personas y eso va a terminar siendo una cruz paradora y eso va a terminar poniéndola en una situación detestable en la que va a conseguir el peor marido que pudo haber conseguido, un gran descendiente de esos primeros humanos, violento, paila, que le gusta pelearse y le gusta minimizar a las mujeres y al obtener el objeto de su deseo, que también es el objeto de deseo, bueno, la persona de deseo de todas las personas a su alrededor, que es Dora, lo único que quiere hacer es suprimirla, quitarle su vitalidad, encerrarla y desquitarse con ella en todos los sentidos, porque no tengo ni idea por qué, pero pues eso es lo que pasa. Pero esa situación que le pasa a Dora se explica y la explica Marvel a través de la historia, por la historia de su madre y por la historia de la bisabuela, creo que es la bisabuela o la abuela de la mamá de Dora, y cómo desde los genes hay una guerra de la mujer en contra del hombre y de cómo el hombre codicia la sexualidad de la mujer y esa codicia termina mal viajando a la mujer, pero al intentar, digamos, evitar eso de cualquier manera lo que hace es lo contrario, no evitándolo, perpetuándolo. Y me parece muy genial, pues aquí estoy divagando demasiado, pero en el libro ustedes van a poder encontrar esa análisis, ese psicoanálisis que hace Marvel Moreno de Dora, explicándolo con su descendencia. ¿Sí me entiendes? Es una explicación cultural en el sentido de cómo fue criada Dora y cómo fue criada la madre de Dora y las situaciones en las que estuvieron, pero también es biológica porque eso se transmite a través del cuerpo. O sea, esas sensaciones de desazón y de mal viaje hacia los hombres de cierta manera se transmiten en el cuerpo. ¿Qué? Por ejemplo, en la segunda historia es la historia de Catalina, también amiga de Lina, y ella tenía o tiene una mamá que era una italiana que llegó a Barranquilla en un momento y pues obvio llegó, era blanca, europea, italiana, con Luca, pero también ella tenía como una personalidad demasiado extrovertida y era también muy sobresaliente como lo es Dora, pero Dora en el sentido sexual, pero la mamá de Catalina que se llamaba Divina Arriaga
es más bien como en las relaciones sociales, es demasiado popular, toda la gente la ve y es como, uff, Catalina es, perdón, divina, divina es divina. Em, Tiene una personalidad muy arrolladora, todas las personas quieren ser como ella y ella cuando llega Divina Arriaga a la sociedad burguesa barranquillera que era muy hipócrita, muy eh, mojigata, como se suele decir, en plan, somos muy cristianos, somos muy católicos y pues no puede haber excesos, no se puede hablar de drogas, no se puede hablar de la sexualidad, eso es algo revetado, eso es algo que no es para nada aristocrático o no es para guardar las formas. Y llega esta persona, Divina Arriaga, que todo el mundo la admira y que todo el mundo termina haciendo lo que ella quiere y ella tiene una personalidad fiestera y como rumbera muy libidinosa también y muy liberal, todo lo contrario a lo que es la mojigatería católica o cristiana de la aristocracia, pero todos la admiran de tal manera que terminan haciendo como una super fiesta con orgías y con drogas, donde incluso las personas más respetables y digamos morales de la ciudad terminan haciendo cosas re locas, que es como, uff, ¿qué está pasando? Porque terminamos haciendo esto, porque terminamos tan borrachos y drogados y con orgías. La culpable es Divina Arriaga y le echan la culpa a ella. Y ella tiene que terminar, o ya, ella termina huyendo de cierta manera, pero creo que, no me acuerdo muy bien, pero creo que muchos años después ella regresa con una hija. Y eso es algo que me pareció demasiado genial e inteligente, que fue que la hija termina siendo una extensión de ella y las personas que aún recuerdan la época de Divina Arriaga como que la ven y dicen como, uff, esta nena es Divina Arriaga pequeña y Catalina a medida que va creciendo, que es Catalina la hija de Divina Arriaga, va despertando en ella esa cosa de su madre, esa, ¿cómo lo digo? Esa personalidad fuerte, esa, ese poder de cautivar a las personas y que hagan lo que ella quiere. Y en un momento la narradora dice como Divina Arriaga empezó a vivir en el cuerpo de Catalina o revivió Divina Arriaga desde el cuerpo de Catalina. Es darle un poder muy maravilloso a la genética y es lo que creo que está en el fondo de este libro, que es cómo la genética influye en la personalidad de las personas, pero no es solamente algo genético, sino cómo la cultura termina también moldeando y definiendo eso que tú tienes de base por tu genética. Eh, no, es que es un libro demasiado inteligente. Entonces, por ejemplo, si no estoy mal, Catalina termina haciéndose esposa de un personaje que en el fondo es gay, pero que pues no lo sabe y que como que lo reprime un montón. Pero esa frustración que tiene al no poder, digamos, aceptar su homosexualidad, la termina enfocando en su esposa Catalina y lo que quiere hacer este individuo es, como lo hacía el esposo de Dora, dominarla, minimizarla, quitarle la energía vital. Y al hacer eso, al quitarle esa energía vital y esa felicidad y esa fuerza y ese poder que tiene naturalmente por su genética y por ser hija de Divina Arriaga, termina él haciéndolo crecer. Es como una suerte de parásito. Em, entonces me parece muy interesante ese análisis del machismo, de cómo los manes, para sentirse poderosos, de cierta manera hacen sentir inferiores a las mujeres y al ellos tener de cierta manera fuerza y poder, lo hacen porque se lo quitan a sus mujeres y las quieren ver como tristes y sin energía y sumisas. eh, es como una necesidad muy fuerte de dominar, pero por frustraciones propias. Y eso es lo genial que me parece del libro, en el que digo, y es la parte que digo que no es solamente un análisis al machismo desde la perspectiva de la mujer y cómo ellas son dominadas, sino desde la perspectiva del hombre y porque el hombre tiene esos deseos de dominar desde una perspectiva biológica, pero también desde sus frustraciones y cómo
ponen esas frustraciones en las mujeres, o sea, desde un punto de vista psicológico. Eh, entonces es como un libro demasiado hijo de puta, es demasiado inteligente, parce. Tiene muchos personajes, son geniales ejemplos de las personalidades que uno ve por ahí, pero también son historias demasiado fuertes, pero también son historias que analizan la situación y por qué está pasando. Entonces puede que sea un libro que no es tan fácil de leer, que no es como solo centrarse en las acciones y está contando una historia y ya, sino que explica lo que está pasando de una manera muy inteligente y se remonta al pasado, a las generaciones anteriores, a los traumas de los personajes, y eso es lo que explica los actos que están haciendo en el presente, y eso es lo que explica la sociedad en general. Entonces es un libro que tiene como mm, muchas cosas en él, y entonces por ende la lectura no es del todo fluida, pero eso no quiere decir que no sea chévere y que uno no disfrute leyéndolo. De hecho fue el primer libro que leí antes de ese parón de lectura que tuve, y fue el libro junto con Siddhartha, que terminaron volviendo a darme sensaciones positivas al leer. Eh, es un poco denso, se puede uno tardar quizá un poco leyéndolo, pero es que es una cosa muy hijueputa, o sea, es algo muy inteligente. Me hubiese encantado conocer a Marvel Moreno. La historia de Marvel Moreno como tal también es bien particular, porque pues ella fue víctima del machismo, y un libro tan hijueputa como este no fue famoso en su época, en la época del boom latinoamericano, donde Gabriel García Márquez era como el boom. Pero, o sea, este libro tiene que ser cabecera y un gran clásico de la literatura colombiana y latinoamericana y de la literatura femenina, porque es que es demasiado genial. Ojalá puedan leerlo. Si les gustan los libros inteligentes, este es el libro que tienen que leerlo ya. Pues nada, una vez más estoy aquí divagando, no diciendo de qué trata el libro como tal, sino las cosas que me gustaron y las cosas que encontré demasiado interesantes, eh, como la estructura del libro, de cierta manera. Uf, pero es que la historia de Dora es muy hijo de puta. Lina y su abuela tienen una relación genial, porque la abuela es como una suerte de oráculo que le dice más o menos por dónde analizar las cosas. La abuela es el personaje más genial del libro desde mi perspectiva, porque es demasiado sabio. Eh, la historia de Catalina también es genial. Y la historia de Beatriz también, aunque pues para mí fue como la más rela. Pero tienen que leerlo, no sé. Perdón por divagar tanto, pero esas son como las cosas que me gustaron del libro. Eh, y ya, van a encontrar mucho ahí, porque es que hay muchas historias, hay demasiadas historias, eh, que yo no estoy diciendo, yo solamente estoy diciendo las cosas que me gustaron y como los análisis que encontré, más bien como la manera de la narradora de analizar a sus personajes y las cosas que están pasando, que me pareció una cosa demasiado genial e inteligente. Entonces, pues ojalá lo puedan leer para que ustedes encuentren la historia y encuentren las cosas, y pues le den su perspectiva y su interpretación al libro. Pero definitivamente creo que es un gran libro y que tienen que leer. Y ya, bueno, creo que ya. Eh, Gracias por estar pendientes del canal. Gracias por comentar y por darle me gusta. Y sobre todo por ver y escucharme. Y nada, un abrazo muy grande. Y pues ya esas cosas de youtubers, dan me gusta, se suscriben y ese tipo de cosas. Y adiós.